Quiero hablar acerca del poder de la visión. Estoy convencido que lo mejor está por venir. Les voy a decir por qué. Porque después de la pandemia, de las crisis que hemos vivido en nuestro país, de inseguridad, de economía, luego nos vinieron 3 huracanes, ¿se acuerdan? ¿Y cuántas cosas más no? Y ahorita que está en repunte, dicen, el COVID. No creo que Dios nos haya dado la oportunidad de vivir para tener una vida ordinaria. Yo sí creo que Dios nos da la oportunidad de vivir para tener una vida extraordinaria. Porque después de todo lo que pasamos, créame, yo no sé si usted ha analizado eso. ¿Cuántos amigos, familiares, conocidos, vecinos han muerto? Y les ha ido muy mal. Y nosotros vivitos y coleando. Bien, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque es esa oportunidad que Dios nos da. Entonces yo no acepto que podamos tener una vida ordinaria nada más, sino que tenemos que tener una vida extraordinaria. Así que no sé si ustedes han preguntado, pero yo me pregunté hace muchos años cuando hice este tema, ¿por qué existe en nuestro país tanto estancamiento? ¿Por qué existe en nuestro país tanta mediocridad? ¿Por qué existe en nuestro país tanto conformismo, tanta pobreza? Tanto en el terreno político, financiero, académico y espiritual. ¿Por qué? Y la respuesta es por la falta de visión. ¿Por qué? Por la falta de visión. Yo les quiero hablar acerca del poder de la visión. Esto quiere decir que hay una profunda ceguera en los hombres, una falta de visión. No en los ojos físicos, sino en los ojos espirituales. Yo sé que algunos ya no ven bien como yo, ¿verdad? Porque yo tengo miopía y astigmatismo. Y aparte tengo vista cansada y no sé qué más, ni quiero ir porque me van a sacar más cosas. Pero no hablo de la capacidad de ver bien físicamente, sino espiritualmente. Es por eso que las personas no pueden ver con claridad el rumbo correcto de sus vidas. No saben a dónde ir, no saben a dónde van, andan a ciegas, a tientas. ¿Han oído esa frase? A tientas, porque no pueden ver bien. Y créame, esto es un gran problema, porque esta ceguera se transmite, sí, se transmite a las escuelas, se transmite a las iglesias, se transmite a las naciones, teniendo como resultado gobernantes ciegos, empresarios ciegos, académicos ciegos, o sea, maestros ciegos. ¿Qué más? Ministros ciegos, padres de familia ciegos, no pueden ver. Hay una profunda ceguera en el terreno espiritual. Ahora, hay 3 razones de esta ceguera universal. Es en todo el mundo. Número 1, escucha bien, el ser humano nace ciego. Sí, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son ¿qué? Locura, y no las puede entender, es decir, no las puede ver, porque nace ciego. Usted háblele de Cristo, de la redención, de la vida eterna, del infierno y de todas estas cosas, y va a decir que usted está loco, no lo puede ver. Segunda causa de esta ceguera universal es que Satanás hace ciego al ser humano. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás y los demonios. No dice, no se refiere al Dios del universo, al que conocemos como
Jehová, como Yahvé, como el Padre eterno, etcétera. No, se refiere a Satanás. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Tercera causa por qué hay una ceguera universal es porque el cristiano, aunque usted no lo crea, provoca su ceguera. Nosotros mismos provocamos nuestra ceguera. Segunda de Pedro 1:9 dice: mas el que no tiene estas cosas, refiriéndose a la palabra de Dios, el que no tiene estas cosas, ¿qué es? Es ciego y tiene la vista muy corta. O sea, nosotros mismos, al no buscar de Dios, no leer su palabra, no meditar en ella, no orar, perdón, no estudiarla, etcétera, empezamos a perder la visión. Y nuestra vista se acorta. Esos son los tres motivos de esta ceguera universal. El ser humano nace ciego. El enemigo nos hace ciegos y nosotros provocamos nuestra ceguera. Está tremendo esto. Por eso el hombre, aún siendo cristiano, no tiene visión. Dios quiere que veas bien. Dios no quiere que estés ciego. Él quiere que veas bien. El Señor quiere que veas y veas muy bien. Que tengas una visión clara. Que tengas una visión 20-20, ¿no? Perfecta. Él no quiere que andes a tientas. Y esto lo puedo ilustrar con la historia del ciego Bartimeo. ¿Se acuerdan de esa historia? El ciego Bartimeo, dice la escritura, que escuchó, no vio, ¿verdad? Escuchó, porque era ciego, de Jesús, la multitud que murmuraba y decían que venía Jesús pasando por Jericó. Entonces él empezó a gritar, dando voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba, traía un escándalo, ¿no? Y toda la gente lo callaba del escándalo que tenía. Llega a oídos de Jesús, se detiene y lo manda a llamar. Y le dice: ya cállate porque te mando a llamar, ¿no? Y ya lo acercan a Jesús y le dice: ¿qué quieres? Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, siendo ciego, es obvio la respuesta, ¿no? Respondió: que recobre la vista. ¿Y qué sucedió? Enseguida recobró la vista. Dios le dio la visión. Esto nos ilustra que Dios no quiere que nosotros sigamos en esa ceguera espiritual. Él quiere que abramos nuestros ojos y que veamos bien, y eso se llama visión. Ahora, ¿qué es visión? Lo voy a explicar. Tengo 3 resoluciones, quizá te ayude un poquito. Visión es ver con los ojos de la fe las grandes conquistas, las grandes hazañas que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. Eso es visión. Visión es tener un cuadro mental de cómo me veo yo en el futuro. ¿Tú has pensado cómo te ves en el futuro? Igual o peor. Porque si tú te ves igual o peor, no tienes visión. Visión es tener la convicción profunda que el sueño que Dios puso en mí se hará realidad algún día, y más temprano que tarde. Eso es visión. 2 cosas importantes. La visión que viene de Dios es clara y es grande. Ojo lo que estoy diciendo, tú tienes que tener presente: la visión que Dios ponga en ti tiene que ser clara y tiene que ser grande. Es probable, lo más seguro, que si no es clara, porque es confusa, y no es grande, no viene de Dios. Toda visión requiere de la dosis de fe, porque Dios le agrada. El hombre sin fe no le agrada a Dios. Por eso la visión tiene que ser clara y tiene que ser grande. O sea, no es que
pues exactamente no sé para dónde voy. No, es clara. Y nadie más sabe qué es lo que Dios puso en ti. Nadie. Sinceramente, uno sabe. Que uno no lo dice por vergüenza porque nunca lo ha cumplido, eso es otra cosa. Pero sí es clara. O sea, uno se hace loco hasta con Dios. Pero Dios puso sueños en nosotros. Hace mucho tiempo. Y fue claro. Eso es uno. Y también tiene que ser grande. Así que la visión es clara y es grande. Necesitas saber que el instrumento para cristalizar la visión que viene de Dios, por muy grande que sea, muy difícil, eres tú solamente. Pastor, es que la visión es muy grande, es imposible. Pues sí, porque viene de Dios, de eso se trata. Porque si no es grande, quizá no venga de Dios. Tiene que ser ¿qué? Grande, porque es un sueño. Muchas veces en ese momento inalcanzable, pero de eso se trata. Yo le voy a contar rápidamente. Yo nací en el año de 1967. Entonces, pues ya, ¿no? Sinceramente, ¿quién iba a pensar que un adolescente lleno de complejos, yo, tímido, flaco, que siempre tenía sus pantaloncillos cortos? Yo nunca he superado eso de mi mamá. No, yo era el único en la escuela que usaba sus shorts cortitos. Y yo entiendo que mi mamá compraba el uniforme y tenía de dobladillo 20 centímetros y cada determinado tiempo le bajaba. Entonces ya, ¿verdad? No se contaban los años, sino las marcas que quedaban del dobladillo. Pero llegaba un momento donde ya te quedaba brincacharco. Y como mi mamá no tenía dinero, ¿qué tenía que hacer? Hacía un short. Entonces me mandaba en short y el short duraba más tiempo. ¿Verdad? Porque aunque crecías, de todos modos no se veía tan mal. Pero yo de short y todos con pantalones y luego mis piernas flacas. Como las de un avestruz, un pollo. A mí me daba mucha vergüenza. Eso tuvo un efecto en mi vida, créanme. Ustedes se ríen, pero sí fue difícil para mí, créanme. Porque para un adolescente eso es realmente traumático. Entonces nací con muchos complejos, así fui creciendo. Crecí con muchos complejos. Y se fueron sumando. No sé si ustedes han notado que el que tiene un complejo empieza a tener muchos complejos. Y así pasó. Me da vergüenza muchas cosas. Me da vergüenza hablar, pasar al frente, exponer un tema. Eso hizo que yo me escondiera y entonces me sentaba hasta atrás del salón. Y cuando la maestra preguntaba y tenía que haber exposiciones, yo siempre me escondía detrás del compañero. Yo sé que la maestra se daba cuenta y creo que tenía misericordia de mí, casi no. Pero cuando tenía que pasar, tenía que pasar. Y pasaba en short, con mis piernas flacas. Y todos en pantalón. Entonces me decir, ¿qué onda con ese, no? Riéndose de mí. Y así fue mi adolescencia. Tímido. Quizá los que han estado cambiando de ciudad y de escuela saben de lo que les estoy diciendo. Porque mi mamá me cambió de escuela muchas veces. Porque como se cambiaba de lugar, nos cambiamos de lugar. Entonces yo ya había agarrado confianza, ya me llevaba con algunos y me cambiaba a otra escuela
porque nos íbamos a otro lugar después de 1 año, 2 años, y otra vez a ser amigos. Entonces yo siempre fui como un bicho raro en las escuelas, porque eso es un daño que uno le hace a los hijos, créame. Porque llegas a un lugar donde no eres aceptado, donde no te conocen. Entonces ese es un proceso medio traumático, ¿no? Porque no tienes tus compañeros con los que ya te conocen, vacilas, convives, etcétera. Y ahora llegas ahí y luego te presentan, saluden al nuevo alumno que allá, y ponen por allá atrás, ¿verdad? Allá, el último pupitre que quedaba, ¿no? Y otra vez, solo. Alguno que otro se acercaba y me decía, hola, ¿cómo te llamas? La mayoría no. Eso me hizo ser tímido, introvertido. No le hablaba mucho a la gente. Y más cosas que para qué les cuento. Pero nunca pasó por mi mente que yo algún día me iba a parar aquí al frente, aún con todas mis deficiencias, y pudiera yo compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Nunca. Y sé que soy torpe y tengo problemas. Créame, me cuesta trabajo. Tengo que leer mucho. Y luego no lo declaro, pero se los comparto. Me cuesta trabajo retener la información. Es como si fuera yo de corta memoria. Qué difícil para mí. Y me da mucho coraje porque llevo muchos años estudiando. Me gusta estudiar además. Y no he dejado de estudiar y me gusta leer. Y he leído un montón de libros. Y he leído la Biblia, muchos no lo saben, pero más de 16 veces he leído la Biblia. Sin contar los estudios. Seminarios, institutos, universidades, talleres, conferencias, mucha información. Y de pronto me dicen, ¿se acuerda en qué parte de la Biblia dice eso? Y digo, ay Señor, ¿de dónde? Y a veces he llegado a la conclusión de decirle al Señor, ¿por qué, Señor? Y Él me dice, bástate mi gracia. Todo eso. Y entonces yo me paro acá y digo, Señor. Pero nunca cuando era adolescente, pensé que llegara yo a pararme y hablar con gente. Son cosas que cuando uno es joven, uno vive. Y cómo Dios, escuchen, cumple los sueños. Porque ese era un sueño inalcanzable. Les voy a contar rápidamente 3 sueños que yo tenía muy comunes desde que era adolescente. Eran sueños que yo despertaba emocionado. Uno de ellos soñaba que estaba en un estadio en el Azteca con la selección mexicana en un partido en un equipo de primera división, y que estaba en esa gran final. Y en mi sueño se tejía la escena del partido y de la jugada. Y cómo me mandaban un pase y yo lo recibía, hacía un globito, daba adentro, me lo bombeaban y de chilena metía un golazo y todo el estadio se levantaba. Ese sueño no se cumplió. Yo no sé si se iba a cumplir. No estoy diciendo que se tendría que cumplir a fuerzas, pero no se cumplió. Ni tampoco estoy diciendo que a lo mejor nunca se iba a cumplir o se tenía que cumplir. Pero yo lo soñé. Entonces yo hacía locuras. Yo a las 12 del mediodía me iba a correr para tener condición física. Cuando el sol estaba 2 horas corriendo sin parar. Porque yo decía, me tengo que preparar porque algún día voy a salir en el estadio y un día voy a ser un gran jugador. Y es que a mí me metieron desde niño a jugar fútbol desde que tenía 6 años. Allá en la Ciudad de México, en el Club Cruz Azul. Llegué nada más hasta los 16 años, si no mal recuerdo, 17, en el Club de los Pumas.
Y ahí tuve que tomar una decisión: o te dedicas al fútbol o te pones a estudiar, porque mi papá no me iba a dar permiso de ir a entrenar 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y no estudiar, porque como yo no estaba en la UNAM, sino estaba en Politécnico, entonces no iba a ser posible. Bueno, quizá algunos que saben del DF y de las universidades saben de qué les estoy hablando. Así fue, se deshizo ese sueño. Ese fue uno de mis sueños. Otro de los sueños que yo tuve es viajar por el mundo. Yo quería conocer ciudades, países, gente, me encanta eso. El mar, yo conocí el mar hasta los 15 años. Y lo conocí en Veracruz. No está muy bonito, pero y llegué ahí a Veracruz. Me fui de tren a Veracruz. Y ya llegué a Veracruz y vi el mar. Y bueno, después conocí Acapulco. Después conocí Mazatlán, Vallarta, hasta que me vine a Cancún. Y yo siempre deseé vivir en el mar. Mi sueño siempre fue tener una casa cerca del mar. Salir todas las mañanas, correr por la playa sin camisa, echarme unos clavados. Y se cumplió ese sueño. Y lo experimenté más allá en Huatulco, porque allá en Huatulco, cuando me fui a un lugar virgen, las bahías de Huatulco, Oaxaca, y vivíamos a la orilla casi del mar. Y todos los días me despertaba con el sonido del mar. Y era algo hermoso. Nos íbamos a las bahías y nos internábamos 2, 3 días ahí. Y hacíamos fogatas en la orilla del mar. Y una libertad que es una experiencia única, que Dios cumplió ese sueño. El otro sueño, que era el que no me gustaba, era este: que yo me iba a parar algún día e iba a compartir algo. En ese tiempo ni siquiera era cristiano. Decía, algo voy a compartir, no sé qué, pero algo voy a decir. Y Dios lo cumplió. Yo creo que Dios nos quiere usar a todos. Y Dios pone sueños en la vida de todos nosotros, que por alguna razón se han desvanecido y no se han cumplido, y que tienen muchos años que Dios se los puso a ustedes, y que por alguna razón ni siquiera creyeron y nunca se prepararon. Porque la idea es que tú seas un ingeniero que construya puentes, carreteras, grandes presas, grandes obras. Por eso tendrías que prepararte. Que seas el médico que descubre la cura del cáncer, que seas el médico que descubre la cura del VIH, que seas ese científico que se gana el premio Nobel, el músico que conquista grandes públicos, el músico que compone grandes éxitos y se gana Grammys. ¿Por qué no? Esos son sueños que Dios pone en nosotros. Ser un gobernante que sea el que necesita el pueblo para que esta nación pueda ser transformada. El sueño de ser el mejor padre, el sueño de ser el mejor esposo. Yo soñé eso. ¿Sabían eso también? Ese fue otro de mis sueños que tuve. Yo no sé si ustedes sueñan eso, los jóvenes, pero yo soñé que algún día me iba a casar. Yo soñé que iba a tener hijos. Yo soñé, es más, yo soñaba a mi esposa. Y yo decía, Señor, dame una mujer joven, delgadita, güerita. Y cuando vi a mi esposa tenía 14 años. Entonces, yo no sabía que tenía 14, no piensen mal. Yo me acerqué, me presenté y todo el rollo. Pero ella aparentaba mayor edad, porque aparte que está un poquito más alta de acuerdo a su edad,
pues con sus uñas largas, y yo dije, pues es una señorita de 17 años promedio, ¿no? Y no, tenía 14 años. Así que tuve que hacer un espacio. Regreso y entonces ya tiene 17, 18 años. Pero ella, Dios cumplió, porque mi esposa nunca tuvo un novio. Fui el único, nunca besó a nadie, fue al único que besó. Y yo sé que ella desde que me vio me amó. No está aquí, pero si estuviera aquí, ella lo diría. Entonces, y me dio una familia, y pensábamos tener 2 hijos, pero el amor fue grande que nos envió el tercero, David. Y así ha sido Dios bueno. ¿Cumplió qué? Los sueños. El sueño de ser un padre, de ser un esposo. Esos son sueños. Ahora, yo sé que el que no le ha ido muy bien, quién sabe si ese haya sido un buen sueño. Se convirtió en una pesadilla. Pero no era la idea de Dios. Nuestras malas decisiones fueron erradas. Tenemos que ser una generación que no anda a ciegas. ¿Sí? Que tiene una visión clara hacia dónde va. Porque Dios le puso un sueño a usted. El Señor te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y tú le tienes que decir que recobre la vista, que vea bien, que vea con claridad el sueño que tú pusiste en mí. Eso tenemos que decirle, como le dijo el ciego Bartimeo a Jesús. Porque hay consecuencias cuando no se tiene visión. Y quizás nosotros, muchos las hemos sufrido, las hemos padecido. No tener visión te hace caer en un hoyo, un pozo de oscuridad profundo del que es difícil salir cuando no se tiene visión. Miren lo que dice Mateo 15:14. Dejadlos, ¿son qué? Ciegos. ¿Guías de qué? De ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos ¿dónde van a caer? A veces le pregunto yo a un joven que ha estado en drogas, en mal, de delincuente o abusando de jovencitas o de rebelde con sus padres. Le digo, ¿y cuál es tu sueño? Todos me dicen, no tengo ninguno. No tienen sueños. Y esas son consecuencias de no tener una visión, un sueño. Por eso a sus hijos, ustedes desde pequeños tienen que decirle, ¿cuál es tu sueño? Y aunque suena a lo mejor inalcanzable y él te diga, yo quiero hacer esto cuando sea grande, tú le tienes que decir, eso vas a hacer, lo vas a lograr. Vamos a luchar para que tu sueño se cumpla algún día, se cristalice. Y entonces, conociendo la Escritura, te va a decir, ese sueño es de Dios. Dios se lo puso a él. Porque es claro, porque me lo dice, y es grande, imposible. Entonces la fórmula te dice, es de Dios. Amén. No tener visión también hace que el pueblo perezca, las personas perezcan, uno perezca, hasta que nos autodestruimos por esa falta de visión. Miren lo que dice Oseas 6:8. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otras versiones dice, le faltó visión. No sabía hacia dónde va, no hay rumbo. Uno no sale a la vida o camina por la vida sin saber a dónde va. Cuando tú en la mañana te levantas y tu esposa te dice, ¿a dónde vas? No le dices, no sé. Y te vas caminando como loco a ver a dónde, o sí. No.
Voy a trabajar, voy a jugar, voy a ver a mi mamá, voy a lo que tú quieras, pero está definido hacia dónde vas. Yo no entiendo por qué espiritualmente no sabemos hacia dónde vamos. ¿Por qué en la vida no tienes un rumbo? Por eso yo siempre digo, todos tenemos un destino al cual hay que llegar. Todos. Nadie está aquí por casualidad y para que a ver a dónde termina en la vida. No. Todos tenemos un destino y tenemos que saber a dónde vamos a llegar. Y usted tiene que caminar hacia ese rumbo, porque entonces usted corre mucho peligro de ser destruido o de caer en un pozo, en un hoyo donde es muy difícil salir. Por eso los que salen del alcoholismo, de las drogas, de las adicciones, de lo que sea, de esa mala vida, lo primero que les ayuda a salir es hacia dónde van. Voy a cambiar porque necesito esto, porque voy a hacer esto, porque me voy a casar algún día, pero ya tienen claridad. Visión es la virtud de ver lo invisible y hacerlo visible. Ves lo invisible, pero tú tienes el poder de hacerlo visible. ¿Sí se dan cuenta? Claro, porque está en tu imaginación, está en tus sueños. No, es real, pero va a ser real. Eso es visión. El apóstol Pablo dijo, cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Los que lo aman. Dios ha preparado grandes cosas para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Basta de seguir con esta vida ordinaria, vacía, sin rumbo, apática, aburrida, sin sueños, sin logros, sin triunfos. Vamos, caminemos hacia la grandeza, porque ese es nuestro destino. ¿Que no te das cuenta de eso? Yo sé que el enemigo ha operado en nuestra mente, porque es el taller favorito de él, y ha robado nuestros sueños, ha robado nuestros anhelos. Yo no sé cuáles fueron tus sueños que el enemigo te robó, como la joven sana que un día soñó casarse con el príncipe azul y que iba a ser feliz con ese joven y que iba a tener su casita y que iba a tener sus niños, iba a jugar con ellos como muñecas o muñecos, y que iba a esperar a su esposo cuando regresara del trabajo y que se iban a amar y que iban a comer juntos. Pero ese sueño el enemigo lo destruyó, porque cuando se casó, ese príncipe en realidad o era un sapo o era una bestia. La engañó, la humilló, la golpeó, la traicionó, la abandonó, y el enemigo destruyó ese sueño. No sé qué sueño destruyó el enemigo en ti, pero él fue, no Dios. Dios puso un sueño en ti. Y yo creo que todos hemos tenido un sueño, ¿verdad? ¿Quiénes han tenido sueños? A ver, levanten su mano los que han tenido sueños. Todos hemos tenido sueños, todos. Todos. Una ilusión, una visión que quizá nunca llegó a cristalizarse, que quedó como eso, como una sola o una simple o hermosa ilusión y nada más. Hasta ahí quedó.